A finales de la década de los 70, en nuestro país se incrementó la persecución a la Iglesia Católica por parte de órganos de seguridad del Estado, ya que se consideraba un lugar que propagaba pensamientos revolucionarios. La madrugada del sábado 20 de enero de 1979, miembros uniformados de la Guardia Nacional y Policía Nacional ingresaron a este centro espiritual conocido como El Despertar para asesinar al padre Octavio Ortiz junto a 4 jóvenes estudiantes. Bienvenidos a Memoria Viva, el único programa de televisión que le lleva a hacer un recorrido por los hechos y personas que han marcado la historia e identidad de nuestro país. En este lugar se estaba desarrollando un encuentro espiritual con jóvenes. Eran las 6 de la mañana cuando el padre Octavio Ortiz, de 35 años, fue asesinado brutalmente junto a 4 jóvenes. Posteriormente, los hechores les colocaron armas para fotografiarlos y acusarlos de combatientes. Monseñor Óscar Arnulfo Romero se encargó de reconocer los cuerpos en medicina legal y en su homilía del 21 de enero condenó como mentirosos y una colección de calumnias el informe oficial del operativo y señaló que el comunicado de los medios era mentiroso de principio a fin. El padre Octavio Ortiz fue ordenado sacerdote por Monseñor Romero en 1974 y fue uno de los fundadores de las comunidades eclesiales de base y por muchos años promovió a jóvenes cristianos en el despertar. Las injusticias, las balas y la muerte de la guerra que vivió El Salvador en la década de los 80 alcanzó sin piedad alguna a hombres y mujeres que a través de la iglesia comprometida acompañaron las justas luchas del pueblo. Sacerdotes, religiosas y creyentes de la palabra de Dios fueron torturados, perseguidos y asesinados por denunciar las injusticias a las que era sometido el pueblo salvadoreño. Por ejemplo, en los años previos al recrudecimiento del conflicto, la persecución ya había cobrado la vida de los padres Rutilio Grande, Alfonso Navarro y Ernesto Barrera. Y una iglesia acusada, ¿verdad?, de comunismo, de revolución social, ¿verdad? Y el ejemplo más claro ha sido Monseñor Romero, ¿verdad? Es una iglesia martirizada, no solo perseguida, porque le han quitado a sus profetas, ¿verdad? Sus profetas de esta iglesia en esos años, los años 70 y 80 y el 90, ¿verdad? Ha sido un año de sangre para la iglesia. Otro ataque directo contra la Iglesia Católica ocurrió a inicios de 1979, el 20 de enero, en la Casa de Retiro El Despertar, ubicada en San Antonio Abad, donde se desarrollaba un curso de formación espiritual con jóvenes, el cual era liderado por el padre Octavio Ortiz, un hombre comprometido con las causas sociales y quien dedicaba especial atención a los jóvenes de sus comunidades. En esa casa de retiro, una vez más la iglesia sufrió la muerte de sus fieles seguidores. El padre Octavio Ortiz fue asesinado junto a los estudiantes y catequistas Ángel Morales, David Caballero, Jorge Gómez y Roberto Orellana. Era la madrugada del domingo 20 de enero de 1979. El padre Octavio estaba en este lugar porque aquí descansaba él, ¿verdad? Todavía era hora de descansar, estaba de madrugada. Venía el ejército aquí en la entrada, ¿verdad? Las tanquetas que venían a investigar, ¿verdad? Tocaron la puerta, pero nadie abrió, entonces con la tanqueta, con la fuerza de la máquina, derribaron el portón. Entonces cuando entró la tanqueta, se bajaron los soldados y dijeron a disparar a diestra y siniestra, ¿verdad? Los niños todavía estaban dormidos, ¿verdad? Entonces cuando oyeron ellos que disparaban y no cesaban de disparar, porque también habían encordonado el pasaje, entonces de allá tiraban para acá y ellos tiraban para allá, ¿verdad?
como que haciendo entender que había un juego cruzado, ¿verdad? Y entonces los niños se levantaron todavía en calzoncillo y se dirigieron para donde mí. Yo estaba allá en la esquina, ¿verdad? Y le digo yo a los niños, no tengan miedo, si no estamos haciendo nada, estamos en el retiro, ¿verdad? Pero aún así seguían disparando, ¿verdad? Y entró la tanqueta, el padre Octavio, al escuchar el estruendo y todo el ruido de las tanquetas, pues salió. Y en esta parte aquí, cuando estaba en este lugar, los que venían en la tanqueta le dispararon. Padre Octavio cayó y la tanqueta siguió su camino y le destrozó la cabeza, ¿verdad? Entonces, el ejército, pues, definitivamente no tuvo ninguna piedad para el crimen contra el padre Octavio, ¿verdad? Porque lo mataron y encima le pasaron la tanqueta. Después nosotros nos sacaron, ¿verdad? Con las manos así en la cabeza y nos pusieron en la acera, ¿verdad? Porque estaba la señorita de la clínica, nosotros del equipo de cocina y unos pacientes que habían venido a consulta porque había la clínica. Entonces nos pusieron allí estaba también el jardinero, nos pusieron allí en la acera y de allí vino un carro blindado y nos llevó para la Guardia Nacional. Allí no nos torturaron físicamente, sino que psicológicamente. La parroquia de San Francisco de Asís en el municipio de Mexicanos era en ese entonces la responsabilidad del padre Octavio Ortiz. Por ello, sus restos fueron sepultados allí. Alejandra Ortiz Luna, hermana del padre Octavio, la visita constantemente para recordar siempre a un hombre entregado a la iglesia. A mí me dolió tanto la noticia cuando la radio salió, padre Octavio lo asesinaron y todo. Y pues tuvimos que migrar de Quesaltepeque para acá y de ahí Monseñor Romero nos dio el gran apoyo a todos a nosotros en ese día de la masacre. Pues como tuvieron que traer a mi mamá porque ella vivía bien lejos y mi papá esos días andaba aquí, menos mal que llegó a tiempo y le dijeron pues que había sido asesinado el padre Octavio. Y pues sí, pero en la noche yo no se me olvida que Monseñor Romero nos dio ese gran apoyo. Y cuando fue su ordenación, Monseñor Romero lo ordenó aquí en esta parroquia. Aquí fue su ordenación. Para mí ha sido muy importante desde que mis abuelos, mi mamá me ha contado sobre el trabajo de mi tío Octavio, ya que su servicio estuvo siempre a la comunidad, a las personas más pobres, a las comunidades eclesiales de base, cuando se trabajaba y todo, ¿verdad? Su legado para mí ha sido muy importante porque incluso creo en Dios y entonces el Evangelio él lo transmitía, ¿verdad? Con su trabajo y su esfuerzo, su amor hacia las comunidades. El asesinato del padre Ortiz en 1979 provocó la reacción del arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, sobre todo al enfrentarse a la muerte de un clérigo al que él mismo había ordenado años atrás, cuando fungía como obispo auxiliar. Constantemente, Monseñor Romero denunciaba las violaciones a los derechos humanos que sufría la población civil salvadoreña y la comunidad religiosa. El domingo 21 de enero de 1979 no fue la excepción, pues desde el púlpito repudió los hechos donde fue asesinado el padre Octavio Ortiz y sus 4 catequistas. El señor presidente, a pesar de todo esto, ha dicho en México que no hay persecución a la iglesia y compromete a nuestros periódicos poniendo en titulares de primera página un hecho que aquí
La catedral está evidenciando lo mentiroso que es. Anoche mismo, un periodista de México me llamaba por teléfono y me decía qué pensaba yo de las declaraciones. Le digo, no las conozco todavía, y él me las leyó por teléfono. Le digo, pues la mejor respuesta es que usted publique en su diario lo que estamos viviendo en este momento aquí. Un sacerdote asesinado por la Guardia Nacional y 4 jovencitos más murieron con él, y se interesó mucho por la noticia. Y al preguntarme cómo me explico la campaña calumniosa y difamatoria contra el arzobispo y el clero, pues le dije, esa es precisamente la razón por qué decimos que hay persecución en la iglesia. Hasta su muerte, el padre Octavio Ortiz atendió simultáneamente la parroquia de San Antonio Abad y la iglesia de San Francisco de Asís. En ambas implementó el modelo de comunidades eclesiales de base, un trabajo pastoral muy cercano a la población, el cual hasta el día de hoy se mantiene vigente. Él reflexionaba el Evangelio de Lucas, que dice, he venido a dar buenas noticias a los pobres, liberación a los cautivos, la vista a los ciegos. Y él reflexionaba con los jóvenes sobre quiénes son los ciegos ahora, quiénes son los pobres ahora, quiénes son los sufridos, los engañados. Y entonces el padre Octavio estaba despertando la conciencia. La figura de Octavio es muy importante porque nos deja esa herencia de una vida religiosa y de una vida sacerdotal que está invitada a estar cercana a las comunidades, cerca del pueblo, en diálogo con los laicos y juntos, en un trabajo de pastoral de conjunto, ir edificando el reino de Dios. Para nosotros es un orgullo ser una parroquia martirial, ¿verdad? Porque ese es algo que ellos dejaron para que nosotros sigamos adelante, sembrando esa semilla que ellos quisieron, ¿verdad? Hacer. Para eso estamos nosotros, para continuar, ¿verdad? Pues como yo pienso que por la memoria viva que él tiene y él siempre está en uno, pues, está en las comunidades, dando esa vida. Entonces yo pienso que por eso no muere, porque como lo conocieron como era él, pues cómo lo van a dejar excluido. Entonces yo siento que por eso siempre lo recuerdan y en todas las comunidades en Morazán siempre hay las celebraciones cada año. ¿Qué significa para nosotros ser luz para los ciegos? Dar libertad a los oprimidos. Padre Octavio Ortiz. En el operativo realizado en El Despertar también se capturaron injustamente cerca de 30 personas que permanecieron por 3 meses detenidas en las cárceles de la Guardia Nacional. Se calcula que durante el conflicto armado se registraron más de 500 martirios, entre ellos religiosos, laicos, clérigos y catequistas. Hacemos una pausa y regresamos con más de Memoria Viva.